en este programa que se llama Camino al Bienestar. Nos vamos a presentar primero. Les dejo la palabra a mi estimado colega, el doctor Fernando Martín. Con ustedes. Primer programa, genial. Gracias por invitarme. La verdad que a todo este proyecto de Camino al Bienestar, la verdad que un placer acompañarte. Te conozco hace más de 20 años. Como paciente, como colega, como persona, una genia. Nuevamente, muchas gracias. Nada, yo soy el doctor Fernando Martín, soy ginecólogo y obstetra. Trabajo hace 25 años. Me formé en la Universidad del Salvador y después tuve toda una formación en el Hospital Argerich, donde conocí un montón de gente muy buena y un montón de servicios también muy buenos que me fueron generando una visión que yo ya tenía de la facultad, de ver el paciente como un todo, no solamente desde el lado de ginecología. Y nada, trabajé mucho afuera, con lo cual afuera del hospital, trabajaba en sanatorios, estaba solo en clínicas, en guardias, entonces tenía que tener una visión más amplia de lo que era la paciente. Yo al ser ginecólogo siempre lo como de mujeres, y eso fue medio afianzando una idea que tenía, un concepto de que la paciente no era solamente un screening o un estudio o un anticonceptivo, una situación, un hecho, era un todo. Y eso fue germinando en mi cabeza y me llevó a conocerla a Caro, que como les comenté fue paciente mía. Yo la conocía, sabía que era médica, sabía que tenía una especialidad, que ella después le va a comentar, y fue como cambiando y en la medicina estética, y me dijo, che, Fer, mirá que esto puede ser algo bueno para tus pacientes. Yo la verdad que como mi cara de gallego que tengo, mi apellido de gallego, tengo estructuras mentales muy marcadas, y Caro rompió una de esas estructuras, que era ayudar a mis pacientes desde otro lado, de la visión del bienestar, de la estética, y que la estética también es salud. Y eso lo incorporé en mi práctica diaria, y en mi cabeza y en mi mochila, y la verdad que me abrió un montón de puertas y ayudé a muchísimas pacientes. Y la vida nos fue llevando. Caro después, ella es docente también, como les dije, ella les va a comentar. Tuve un par de cursos con ella, que se las recomiendo, y me abrió un mundo increíble, la verdad que de la estética para las pacientes, dentro de la parte clínica quirúrgica que tenía yo, y es como que me dio una caja de herramientas muy amplia. Y una de esas herramientas fue, un día me llama por teléfono, Fer, ¿querés compartir conmigo un proyecto que tengo en mente? Algo que me viene dando vueltas, y ella es docente, yo también soy docente, y dijimos, bueno, vamos a buscar un lugar. Yo, como ven, hablo un montón, hablo mucho con mis pacientes, y un lugar donde yo pueda hablar, donde pueda expresar qué es lo que yo pretendo de la medicina, qué espero de mis pacientes, cómo trato de ayudarlas, cómo me nutren mis pacientes a mí. Entonces di vuelta, y la verdad que este proyecto me pareció impecable, como un hub para un montón de lugares. No sé, Caro, vos tenés un montón de cosas para contarnos. Un placer para mí poder compartir este programa, que va a ser un espacio entre los dos para transmitir un montón de cosas. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Rico. Tengo muchas especialidades acá, como dijo mi colega. Me dedico a la medicina estética, y en parte va a ser un programa de medicina estética. Pero vamos a hablar de bienestar. La idea es que esto sea un camino para muchos, así como te agradezco tus palabras y agradezco las palabras de mucha gente muchas veces, porque soy una apasionada por impulsar a la gente a que incorpore herramientas de bienestar en su profesión, no solamente a los médicos, a otros profesionales también. Entonces, me gusta esto que decís de que lo que te sucede a vos, que le sucede a muchos profesionales de la salud que necesitan como algo más para incorporar a su consulta, a su consultorio. Parte de este programa, que se llama Camino al Bienestar, es poder transmitirles que hay muchas herramientas para sentirse bien y sentirse mejor. No le vamos a poner sentirse bien porque está muy trillado, pero Camino al Bienestar se trata de muchas cosas. En mi camino he estudiado medicina. Tengo un montón de especialidades, como dijiste vos, que no vienen al caso. Mi primer pasión fue la medicina estética. Yo hice medicina estética de muy chica, por eso a veces no nos dan las cuentas. Me dicen, ¿cuántos tiene esta chica? ¿Tiene 50? No, tengo 39. Pero sí, desde que soy estudiante de medicina me dedico a la medicina estética. Por eso hoy tengo como la facilidad por ahí de
ayudar a muchas personas que recién empiezan a poner un botox y etcétera, porque ya tengo un camino recorrido en base a eso. Y hace un par de años que ya me dedico a otra cosa. Como vos dijiste, mucha gente me vio como cambiando, en un limbo. Dijeron, bueno, ¿qué le pasó a esta doctora que viene cambiando? Y yo incorporé herramientas para el bienestar y soy especialista en medicina integrativa, que ya en un rato vamos a desarrollar a ver de qué se trata, qué herramientas incorporo a mi consulta y a mis pacientes de manera diaria y de manera habitual para que se sientan mejor. Y de eso se empieza a tratar este programa. Yo te agradezco por estar acá compartiendo esto conmigo, porque va a aportar muchísimo. El doctor que acá tenemos va a aportar su experiencia. Yo creo que los dos podemos aportar un montón, y la palabra que para mí quedaría es el bienestar de las pacientes, que es lo que uno busca como médico o como persona que acompaña. Para mí el tema de ser el médico es acompañar a alguien en un momento, sea un momento de salud o sea un momento de enfermedad o un momento de falta de algo. Entonces uno tiene que estar ahí, sobre todo si estás en la primera línea de consultorio con pacientes, por lo menos lo mío, que es una especialidad básica, si lo quieren llamar básica, para mí es como algo más clínico, integral. Tener herramientas, uno tiene que tener herramientas y saber soltar esa herramienta. Cuando uno está tomando la sopa con un tenedor y está convencido que el tenedor es lo que tiene que usar, es muy difícil soltar ese tenedor y agarrar una cuchara. Yo les quiero decir algo, él es mi ginecólogo de cabecera. Por eso él me dijo, la conozco hace 20 años. Y él fue mi obstetra. Can, señor, era obstetra. ¿Por qué sí? Vamos a aclararle a la gente por qué ya no te dedicas más a la obstetricia. ¿Por qué no me dedico a la obstetricia? Primero, ¿por qué empecé a estudiar medicina? Nada, fue una cosa fortuita. Quería ser chef o fotógrafo y terminé estudiando medicina después de un viaje místico en un verano. Pero cuando empecé a estudiar medicina me di cuenta que lo mismo que hablaba antes, es un camino, es una forma de ayudar a la gente. Y me gusta mucho la parte quirúrgica, me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho vincular. Y dentro de ese vínculo, una especialidad que es clínico-quirúrgica, que acompañás a tus pacientes toda su vida, es la ginecología. Realmente yo no quería ser ginecólogo, yo quería operar, pero quería tratar con gente sana y que me elija y ver toda esa evolución. Como vos, Caro, que te conozco hace 20 años, tengo pacientes que conozco hace 25 años. Entonces es como un camino vamos juntos, nos casamos juntos, tuvimos hijos juntos, vamos evolucionando juntos, nos separamos juntos, vamos haciendo todo un camino de vida, que eso era lo que a mí me volvía loco de la medicina. Estás acompañando a alguien que no es una fractura. Cuando uno va al traumatólogo tiene un problema, uno va al oftalmólogo tiene un problema. No es algo habitual de ir cotidiano una vez por año a ver un médico. Y sumaba la parte quirúrgica, que es lo que más me gusta. Y la ginecología resumía eso. Resumía el mejor momento de una persona, estoy sano, y después el mejor momento de una persona cuando tiene un hijo o cuando está embarazada. Y eso también es como, yo soy muy fanático de Star Wars y de Tolkien. Es como el lado oscuro, algo bueno tiene algo malo. Lo muy bueno en 2 minutos puede ser algo muy malo. Y yo creo que ahí es el momento donde el médico tiene que estar y poner el hombro donde está lo malo. Cómo transmitir una mala noticia, cómo acompañar en un momento angustiante, en el mejor momento de tu vida y en el peor momento de tu vida, ¿sabes? Estar ahí. Y eso fue lo que me fue llevando a la obstetricia. Pero dentro de lo obsesivo que soy, me encantan mis pacientes, dejo todo por mis pacientes, me olvidé de la otra parte, que es la parte de la familia. Entonces, el workaholic fair, loco con una cosa, con otra, es como que los tiempos, no existía el celular, sepan, menores de 40, que no había celulares antes, no había WhatsApp, no había forma de... Era otro el vínculo que tenías con un médico, y era otro el vínculo que tenías con tu obstetra, y era otro el vínculo que el obstetra le daba a la paciente. Y la verdad que a mí me gusta entregarme todo, pero esa entrega total te limita en un montón de otras cosas, sobre todo en lo personal. Y la verdad que fue mi hija. Me dijo, papá, necesitamos un papá acá. No estás en la fiesta del colegio, no estás en el día de la familia, estás en el cine mirando un teléfono. Él era un obstetra muy recomendado en el ambiente, muy recomendado. Yo, cuando tuve mi primera hija, cuando quedó embarazada, no sabía que estaba embarazada. Era como la
como la serie, como la película, ¿viste? Creo que hay una serie en Discovery. Y me sentía mal, yo me sentía mal. Voy a un centro médico que hay acá en Belgrano, que también es muy conocido, de gastroenterología, y me hicieron una endoscopía, porque me dolía el estómago, tenía reflujo. Iba viajando en el bondi a Belgrano, que yo trabajaba en Belgrano en ese momento, y me bajaba del colectivo porque me subía y me bajaba la comida, y digo, ay Dios mío, ¿qué tengo? Tengo una gastritis, estaba estresadísima, vivía con gastritis yo, cosa que no tengo más nada de eso. Y caigo en ese centro, un gastroenterólogo muy reconocido, me atiende el mismísimo gastroenterólogo muy reconocido, y me dice, hacete una endoscopía, Helicobacter y todo lo que sabemos. Nada, cero, me salió todo súper bien, me había olvidado de hacerme un EVA-test. Soy médica, ¿sí? No se me pasaba ni por casualidad por la cabeza que estaba embarazada. Y una vez se piensa, sí, parece estaba una radio. Y suena como radio, es una radio. Pero no tenía. Y él te recomendó, dijo, él atendió a mi hija, a mi mujer, a mi prima, a mi tía, y te recomendó y caigo ahí con vos. Y nada, me diste mucha tranquilidad porque estaba medicada para la gastritis, para el asma, para todo lo que yo tenía en ese momento que terminaba con itis. Y me diste mucha tranquilidad, o sea... no solamente me acompañaste como obstetra, como persona, como profesional también. Y eso te lo quería decir. Bueno, gracias, una genia. Me alegro haberte acompañado ahí, pero grande, genia. Yo creo que es eso, es dar tranquilidad, buscar herramientas para darle tranquilidad a una persona, porque todo depende del punto de vista. O sea, uno puede estar en medio de un incendio y para nosotros es un problemón y para un bombero es algo normal. Entonces tiene que tener esa tranquilidad y bajársela a la persona que está ahí. Y nosotros como médicos creo que en estos 25 años, habiendo trabajado mucho tiempo en conurbano, tuve 7 consultorios simultáneos en todos los estratos sociales. Lo que sí me llamó mucho la atención fue este cambio de la visión del médico del paciente. El médico que despacha, el médico que no escucha, el médico que no ve más allá de lo que tiene que ver su librito. Y no le pregunta a la paciente, o sea, lo primero yo le pregunto a mis pacientes, o que siempre así hincapié con mis alumnos, es ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? No qué me traes o qué estudio, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí. Y ahí uno mismo, no es hacer terapia, pero es uno mismo que se queda como helado y dice, wow, no, venía por una cosa, pero en realidad voy por otra. Y después te das cuenta que venías por otra. Entonces, esa visión de la medicina... es la que yo estaba buscando un lugar donde concientizar y decir, bueno, está bien, desde el hospital uno lo hacía, desde las residencias uno trataba de hacerlo, pero el público en general, o las pacientes, lo ven en el consultorio. Y la verdad que a mí Instagram me va, pero no me va. Me va como herramienta, uno tiene que mostrar lo que hace o que la gente se entere, pero todas estas... el centro de uno, la energía que uno le pasa a las pacientes y la energía que te pasan las pacientes a vos, la única forma es hablándolo y demostrándolo. Yo creo que esto es algo bueno. Tal cual. Yo aprendo un montón de mis pacientes, todo este camino que vengo evolucionando de pasar de distintas especialidades, y lo decimos porque hay hoy, seguramente conectados, un montón de médicos que nos siguen, que son alumnos inclusive nuestros, que hicieron el mismo camino. Obviamente la medicina cambió, la medicina evolucionó un montón, desde el médico clínico rígido, que yo también estuve sentada de ese lado del escritorio, siendo un médico bastante rígido, porque yo me dediqué muchos años a la investigación farmacéutica. Entonces, no me preocupaba quizás del otro lado del escritorio, de preguntarle a mis pacientes, bueno, sí, ¿te falta el aire? Porque yo soy neumonóloga, entre tantas cosas. ¿Te falta el aire? Pero no, ¿qué le pasó que le falta el aire? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a esta persona que le falta el aire? Sé que hay mucha gente escuchando que se hace esa misma pregunta, porque a veces uno cae en la cuenta como un profesional de atender uno tras otro. Y hay muchos médicos que nos van a hacer así con la cabeza y van a decir, sí, a mí también me pasa, pero ¿cómo hacemos para cambiarlo? Se puede cambiar. Nosotros dos estamos sentados hoy acá
dando un mensaje, pero no solamente para los pacientes que nos están escuchando, que nos van a sentir con la cabeza, sino con colegas, que te pasó a vos y me pasó a mí. Y se puede estar del otro lado y hacer un cambio, el cambio del profesional, que nosotros lo vivimos y lo estamos contando para eso. Pero creo que empieza siempre el cambio desde uno. Desde dónde estoy parado, dónde voy a mover, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me mueve, qué me da energía, cómo me gusta enfocar a mi paciente, cómo me gusta enfocarme a mí mismo, cómo me veo en 10 años, o sea, qué estoy haciendo en 10 años, cómo me veo en 10 años, sentado en el mismo lugar, nada, la evolución continua. Creo que en la medicina te permite eso, o quedarte quieto en un lugar y mirar el mundo por una cerradura, o abrir esa puerta y empezar a moverte e involucrarte con tus pacientes y aprender de tus pacientes. Seguramente vos lo aprendiste con la medicina estética, vos desde hace muchísimos años que lo hacés, entonces venía una paciente y te decía, Caro, ¿qué me puedo hacer? Y vos, ¿qué le decías? La guiabas. Todo, sí, obvio, sí. Fue un camino de tener una persona sentada del otro lado que sé que me consultan por esta arruguita de acá, o por esta arruguita de acá abajo, o para verse mejor, o para sentirse mejor, pero me llevó muchos años, y podría decirse que lo estoy logrando, ver un poquito más allá a esas personas, darle como, ayudarles a abrir la puertita y que se abran un poquito más. Y como yo tuve a mi hija, ¿vos qué puertita tuviste que te abrió? ¿Qué te abrió así para decir, bueno, busco otro camino y este camino puede ser algo? No, yo también tengo mi familia, sí. Obviamente la familia siempre arrastra un poco. Tengo una hija de 8 años y me ayudó muchísimo a ver qué estaba haciendo de mi vida. Como muchos médicos también estuve muy absorbida por la medicina, porque no solamente los médicos, sino que otros profesionales también. Sí, lo convencional. Y tuve como guías, como tutores, como decir, bueno, hay una luz al final del camino. Sigo a muchos médicos como Mario Alonso Puig, que empezó como a incorporar herramientas para ver la medicina de otra manera, para ver que el paciente no es un envase, que es un todo, considerar las emociones también de los pacientes, considerar si es consciente o no es consciente de cómo se ve, cómo se percibe, cómo percibe su imagen, de empezar a hablarse a uno mismo de mejor manera. Me di cuenta que la actitud que tenía el paciente frente a cómo se veía, yo te voy a ayudar a sacarte la arruga, pero primero hablemos de cómo estás vos. O sea, no todo es la arruga. No todo es la arruga. No todo es un hialurónico. No todo es la arruga. Y aprendí de los pacientes, porque a medida que me daba cuenta que el paciente me entregaba más para dejarse ayudar, para que yo lo ayude, me ayudaba a mí misma. Y porque vuelve, Sí, para atravesar ese camino fue duro. Yo me dedicaba a la medicina estética desde siempre, pero no le veía la beta como de incorporar esto, hasta que, podría decirte, no sé, la pandemia me jugó mucho en contra. Pues siendo neumonóloga, por supuesto que en pandemia lo que más vi fueron casos de COVID. Y me tocó emocionalmente, bastante duro me llegó. Me tocó vivir situaciones feas de perder pacientes, de perder familiares. Y dije, necesito algo más para mi vida. Entonces, era como Clark Kent. Muchos pacientes que se atendían conmigo a la mañana, donde les indicaba un spray para respirar mejor. A la tarde se hacían algo estético conmigo. Y eran 2 personas diferentes. Parecía, no sé. Mismo traje yo digo Clark Kent, pero sí, pero es como Clark Kent. A la mañana tenía el guardapolvo y los auscultaba, y a la tarde, bueno, me sacaba, me despojaba de todo eso y me transformaba en otra persona. Y dije, ¿puedo superponer las 2 cosas? ¿Puedo ayudar a esta gente y seguir siendo la médica estética? Entonces, una cosa no cambia la otra. No, pero me tuve que decidir. Sé que hay muchos de los colegas que nos están escuchando hoy y que también yo los impulso de a poquito a que incorpore. Y bueno, anda de a poquito, anda despacito y se puede. Y se llega a poder incorporar un tipo de medicina. Yo hoy hago medicina integrativa y les voy a contar un poco de qué se trata la medicina integrativa. ¿Y de qué se trata? Medicina integrativa, que lo veo en todos lados. Harina integral, sí, medicina es una integrativa. Rama clínica donde tenemos otras herramientas en la medicina integrativa. Mis pacientes saben que yo no consumo ni indico alopatía.
ya no lo hago más y me dediqué a la investigación clínica. Y no es que cambió mi paradigma. Pude ver que hay otras herramientas, por ejemplo, la medicina china. La medicina china es ancestral, milenaria. Mucho más que la nuestra, mucho más que la occidental. Sí, y empecé a estudiar ese tipo de medicinas, la medicina ayurvédica, la homeopatía ayurvédica, la fitomedicina, la medicina donde uno incorpora herramientas holísticas, ¿sí? Entendiendo como el holo, cuerpo, mente y alma, no solamente el cuerpo. El cuerpo sufre síntomas, pero los síntomas están atravesando una barrera que muchas veces son inconscientes. Y vos decís que todo eso está relacionado. Lo todo podés eso relacionar. sigue siendo medicina. Estamos acá, en parte de este programa va a ser como, podemos incluso hasta armar un segmento que sea mitos sobre distintos temas. Está porque bueno eso. Yo te voy a decir un tema, por ejemplo. En mi centro se hace mucho reflexología. La reflexología también es milenaria. Y como médicos estudiamos en la carrera, en la base, en el pregrado, que tanto en la mano como en los pies hay terminales nerviosos. Y que si detectamos y estudiamos en cada terminal nervioso, está conectado a través del sistema nervioso central a raíces que generan síntomas. Y la reflexología trata eso. Yo tengo un paciente que necesita que lo ayude a, obviamente, depende del grado de gravedad, hay distintas cuestiones que uno puede tratar con distintas herramientas. Pero la reflexología puede ayudar muchísimo a tratar y acompañar al paciente como una herramienta más. Son todos Estoy tratamientos diciendo que es un coadyuvantes. todo, ¿sí? Hay muchos médicos que se encierran en el todo y esto no es o blanco o, gris, o negro. Hay grises. Esto es un gris, donde vos tenés muchas herramientas, ¿sí? Y cada una de las herramientas tiene su brecha científica, porque por algo es una rama de la medicina. Te voy a decir, incorporé la acupuntura, incorporé otras terapéuticas como la biodescodificación, la constelación, que he escuchado a dermatólogas hablando en el Master Hub, que es un congreso bastante conocido. Sí, estuvimos allá. Estuvimos en un congreso hace poco, acá en Buenos Aires, y se habló de estos temas que se pueden tratar de distintas patologías para que la persona entienda por qué le está pasando eso. Te voy a decir una consulta común. En mi consultorio vienen pacientes con rosácea, ¿sí? Se trata desde el gabinete de dermatología, la rosácea, los trastornos de pigmentos. Bueno, vos tratas melasma, yo trato hipocromías, un montón de cosas, pero se puede tratar desde la medicina convencional y se hacen peeling, y se hacen láser, y se hacen un montón de opciones, pero el paciente necesita entender por qué le está pasando eso, para qué le toca vivir, enfrentarse a un melasma, el clásico de dónde viene, ¿sí? ¿No te pasó a vos que necesitas saber a veces de dónde viene esto que me está pasando? Todo el tiempo. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo salgo de acá? ¿Y cómo empecé en este lugar? Pero lo que tiene es que nosotros desde una visión de la medicina occidental buscamos mucho lo que es la medicina basada en la evidencia. Entonces nos centramos mucho en los papers y en todas las publicaciones que hay, que generalmente se realizan de la medicina clásica, no de la medicina no occidental, porque no quiere decir no clásica, porque la verdad que los árabes, para que todo el mundo lo sepa, son los padres de la medicina, los chinos tienen más de 5.000 años, y los japoneses con los hongos vienen hace más de 3.000 años, y nosotros ahora descubrimos lo que es el shiitake, y no es un champiñón para comer con un pedazo de carne. Hablamos de adaptógenos, y yo creo que parte de toda esa movida fue el COVID y el boom de las redes sociales y de la información, que antes un humano de a pie no se enteraba lo que era un hongo medicinal o los fitoestrógenos, como puede ser en el lado de los estrógenos en el tratamiento de menopausia. O sea, terapias no alternativas a la alternativa occidental o la alternativa que tenés en la farmacia, en el doctor Ahorro. Sí, en tu especialidad también se incorporaron mucho de estas cosas. Nosotros incorporamos muchísimo. Nosotros los adaptógenos los incorporamos quizás de la cosmética, en indicarle todos se dieron cuenta que eso suplemento. funcionaba. El complemento funciona, no es humo, pero tenés que ver qué complemento, a quién, en qué dosis, cómo va combinado, y todo eso no es magia, es estudiar, saber y tener experiencia. La acupuntura no es mala, hay malos acupunturistas, la ginecología no es mala, hay malos ginecólogos.
o la obstetricia no te acompaña, ¿no? Hay médicos que no te acompañaron. Es así. Si uno quiere echarle la culpa a una rama, ahí te estás cerrando un montón, porque no tiene sentido eso. Es cuestión de ver, la pregunta es, ¿funciona o no funciona? Funciona, ok. Si es por estadística, millones de chinos comen con palitos, yo siempre se lo digo a la paciente, y nosotros comemos todo con tenedor, o sea, si es por estadística, teníamos que estar todos comiendo con palitos. Es cuestión de ver qué es lo que te sirve y qué es lo que le sirve al paciente, y saber cómo implementarlo sin hacer lío. Es decir, leer en Instagram o seguir a 4 personas en Instagram con un suero de vitamina C y después como médico mandarte a hacer sueros, y la verdad que no. Hay que formarse, hay que hacer las cosas bien. La medicina alternativa funciona y sirve, pero con gente que es lúcida y está formada, no en cualquier lugar. Eso es lo más importante de todo, que hay que rescatar. Lo mismo que decía Caro recién, la idea de este hub, de este segmento, de este programa, de este espacio, es para que ustedes nos pregunten, acá dejen en los comentarios, después lo vamos a leer, y temas que ustedes quieran hablar, como dijo Caro, mitos, vitamina D, ¿es verdad, no es verdad? ¿Sirve o no sirve? Sí, estamos abriendo la puerta a que este primer programa nos sirva para... Nosotros podemos hablar de un montón de cosas. Sí. Un montón de cosas. Porque así como dije, medicina integrativa, muchas veces me preguntan qué es la neurociencia, cómo le incorporo a la neurociencia. Yo incorporo la neurociencia, pero explicarlo tiene que ser fácil para que sea también abierto al público. No queremos tirar mucha terminología porque después no le sirve a la gente para entender del todo de qué se trata, de qué estamos hablando. Conceptualmente creo que es el camino a bienestar, que es lo que le ando Caro. O sea, es un camino que yo creo que hay varios caminos, es como un GPS. El bienestar sería como la meta. Y después los caminos es recalculando, con experiencias personales, con la parte metabólica, la epigenética, lo que te toca vivir, cómo lo llevas, y ver cómo lo vas piloteando. Y eso yo creo que es parte del médico, es ayudar a esa paciente, porque no dejamos de ser médicos, parece como que estamos hablando de el humo, no dejamos de ser médicos que queremos ayudar pacientes, pero con distintas herramientas, cada uno desde su lado, pero incorporando caminos alternativos, lo bueno y lo malo. Y la idea de este programa creo que es eso, ayudar a explicar un poco y dar un poco de claro sobre negro de qué es cada tratamiento, de qué se puede hacer. Sí, ya vamos a hablar cosas más técnicas, ¿no? Vamos Obvio, a hablar de sí, siempre, pero la idea también es que la gente nos tire temas con respecto a Camino al Bienestar, que va a ser un programa que sí vamos a hablar de medicina, pero vamos a hablar de las nuevas herramientas que estamos incorporando cada uno en su especialidad, desde la clínica, desde la ginecología. Los dos incorporamos herramientas y queremos desarrollarla un poco más, pero que haya como un feedback. Y un ida y vuelta con las pacientes. Obvio, o con la gente que nos está viendo. Sí, así que dejamos abierta la posibilidad de que nos comenten. Nos gustan los que haters. Nos digan, nos gustan los haters también. Y que nos dejen comentarios negativos porque nos gusta pelear también. Pongan cosas. Que nos comenten y que nos digan de qué quieren que hablemos. En general, porque tenemos mucha tela, mucha herramienta para hablar. Es más, no sabíamos qué decir. Hoy dijimos, bueno, tantos temas, ¿cómo hacemos para ponernos el primer programa? Y la verdad que ponernos en técnicos primer programa no me parece. Era más bien, que nos conozcan, quiénes son estos dos, qué pretenden estos dos, cuál es la idea, a dónde quieren ir. Yo creo que es la idea de todos, sentirse bien, sentirse escuchado, ver que hay otras cosas, y medio que este es el espacio para nosotros poder explicar lo que hacemos, y quizás alguno que escuche dice, oye, mira, se le cayó una idea, esto de hacer ayuno intermitente cada tanto, está aprobado, premio Nobel, la autofagia, o sea, hay un montón de cosas que uno las da como que parece un mito, pero tiene fundamento científico. Sí. Y capaz la escuchás acá y decís, mira, cuidarme con las harinas. Y capaz que pueden escuchar nuestra opinión también, porque nosotros también nos armamos nuestra opinión. La gente lee y opina, pero no solamente va a ser la evidencia científica del ayuno intermitente. No. Si están buscando cosas científicas duras, no es el programa. No somos nosotros. El duro no, el explicar sí, el acompañar siempre, el ayudar cuando uno puede y curar a veces. Pero estar ahí, acompañar, que es lo que hacemos todos los días en el consultorio. Sí, y que les quede claro que a partir de ahora nosotros somos especialistas en bienestar. Amplio. Especialistas que quede así como amplio. Por eso el programa se llama Camino al Bienestar.
Por eso vamos a explicar un poquito más tu enfoque. Vamos a tener un segmento que va a ser Mujeres exclusivo. más de 40. Ahí está, vamos a hacer la presentación oficial el día de hoy de lo que va a ser el enfoque del doc para nuestras pacientes oyentes más Como de les 40. comentaba, o sea, uno va creciendo con sus pacientes, siendo médico y no siendo un traumatólogo, que ves una fractura y pones un clavo, ves que las pacientes van cambiando, uno va cambiando. Mi charla en el consultorio con una paciente embarazada no era la misma cuando yo no tenía hijos a que cuando tuve hijos. Yo iba en el consultorio, veía una panza y un bebé, y después cuando iba al sanatorio, si bien dentro de todo el enfoque de apoyar y estar, no dejaba de ser un paciente y iba a ver cómo estaba la parte quirúrgica, los laboratorios. Y después de tener hijos te das cuenta que el laboratorio es lo de menos. La pregunta es, ¿durmió? Todos los miedos que tiene, lactancia, lo difícil que es, todo el mundo no, mirá, es re fácil, te das cuenta que te querés pegar un tiro. No podés dormir, al cuarto día querés matar a alguien, tendrás depresión posparto. No, Llorar. sos madre, ¿sabés qué? Bienvenida al club, nadie te lo dijo esto. Entonces medio que ir cambiando con mis pacientes mi visión y mi enfoque. Y eso me fue llevando a ver otro tipo de cosas en las pacientes. La ginecología clásica, para que lo sepan, acá en Argentina se trabaja mucho la ginecología clásica y es screening de cáncer. Vos vas al ginecólogo para decir, me dieron bien, es lo que me decían todas, me dieron bien. ¿Qué es que me dieron bien? Que no tenés cáncer de mama, que no tenés cáncer de ovario, que no sumaste ninguno de todos estos cánceres. Ahora, el momento que estás con esa paciente, que vos la venís viendo hace años, no preguntarle otras cosas o no ver algo más que screening de cáncer, te estás quedando corto y no la estás ayudando. Y tenés que entender a esa paciente en el momento donde está. Entonces yo creo que es como decían antes, o sea, el peine es como la experiencia, te lo dan cuando estás pelado. Es ver a la paciente y ver qué puede estar sintiendo más allá de eso. Y eso me fue llevando a abrirme un poco de lo que era quirúrgico, cuchillo, sangre, quirófano, que a mí me encantaba, a intentar escuchar al otro y ponerme en el lugar del otro cuando podía y tratar de ayudarla desde ese lado. Entonces ahí sumar herramientas. Tuve suerte de un congreso afuera, en el año 2019, y yo estaba loco con el tema de la cirugía laparoscópica, y dije, bueno, voy a buscar un atlas quirúrgico. Y ya no había atlas quirúrgico. Era una locura, decís, no hay más. Llegaste tarde. Llegaste 20 años tarde, flaco. Medio congreso era gringos, ¿no? Seguro de mala praxis y bienestar en la sala de espera, y el otro medio congreso era bienestar a las mujeres de más de 40. Desde la parte de sexología, lubricación, trastornos cutáneos, dispareunia, que es dolor cuando uno tiene relaciones, problemas de sueño. Digo, pero estos tipos, uno siempre sigue a los gringos como que son los gringos. Digo, pero mirá qué están pensando. Y ahí me abrió la cabeza y dije, esperá. Y ahí empezaron, yo lo sigo mucho al doctor Gaspar, Adrián Gaspar, que es un fenómeno, y todo el grupo que trabaja con ellos. Le mando un saludo grande a Gaspar, a Carbone, a Majo Araujo, a Ruiz, toda la gente que me nutrió tanto para estar acá. Después los vamos a etiquetar. Sí, después etiquetamos a todos, pero como que te da un enfoque distinto desde un médico que tenía 20 años a un médico que tiene 30, 40 y tu paciente tiene 40. Y el enfoque de la mujer, como les decía, cambió. No es lo mismo una mujer de 40 años en el año 2000 que una mujer de 40 años en el 2025. Hoy siempre se habla de la mujer multitasking. Yo quiero decir que yo voy a cumplir 40 y yo quiero prevenir. Y yo te elijo porque quiero prevenir los síntomas de la menopausia. Claro, no quiero llegar. Yo quiero que vos me digas cuándo me tengo que hacer el plasma intravaginal, el CO2, todo lo que vos hacés me lo quiero hacer. En eso no está, quiero llegar prevención. a tener síntomas. Uno va a llegar, o sea, la mujer va a llegar porque la depresión de hormonas toca. Yo me quedo pelado y las mujeres bajan las hormonas. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo la freno? No la puedes frenar, no puedes tapar el sol con la mano. Pero ¿cómo te va a agarrar cuando baje? Y ahí viene todo ese cambio. Y ese cambio el libro de medicina no me lo daba. Pero sí me lo dio la medicina integrativa, sí me lo dio la vitamina D, sí me lo dio el cambio de hábito, la alimentación. Tengo SIBO, ¿qué me importa? No sé si tenés SIBO, no me interesa. ¿Qué comes? Milanesa todos los días. Y está mal. No puede estar bien, no es gratis. El wifi no es gratis. Y ahí empecé a ver la epigenética para estudiar con mis pacientes eso. Es el enfoque global de la paciente, porque yo hablo de mujeres porque trabajo con mujeres, pero cómo
Y eso ya se está haciendo. Hoy te va a consultar una paciente entre los 35 y los 40. Vos ya la orientás a que empiece a prevenirla. Es lo que hay que hacer, como orientás vos también. Tenés que orientar, porque la paciente todavía no pero se dio no cuenta. Todos los ginecólogos lo hacen, Fer. Y no, pero están en el Titanic. Vos ya viste el final. DiCaprio se muere. Entonces vos vas a ver Titanic y ya sabés que... Pero el tema es cómo se va a morir. Entonces ahí te colgás con la película. ¿Qué pasa con las pacientes que ya llegaron? Que ya están pasando los 45, los 50, que ya tienen la sequedad vaginal, la falta de distensión y todo, se puede. Siempre hay algo para hacer. Vivimos 90 años, estamos hechos para vivir 36, 40. Tenemos un gap de 50 años. Antes la menopausia ni se hablaba, o la falta de hormonas, o una mujer que cambia el motor de nafta a gasoil. O sea, es un cambio, un freno de mano que no lo podés creer. Y una mujer de 45 años hoy tiene hijos en edad escolar, un marido en Narnia, padres que se autoperciben de 40 y tienen 70 años, ella misma, su trabajo, es todo, es un montón. Y justo Y el estrés acelera los síntomas. El estrés es todo. Siempre es por el estrés, pero ¿qué es el estrés? Entonces vas para atrás, lo que decías vos antes. Te vas al libro blanco, que es un libro de bioquímica, de primer año. Vas a lo molecular, el estrés oxidativo, la célula que trabaja mal, el ciclo celular que está trabajando mal, todo muy técnico. Pero lo que va es, uno dice, uy, tengo colon irritable y es por estrés. Se me cae el pelo, es por estrés. Te sale una mancha en la cara, es por estrés. Ok, el estrés está... Sí, pero ¿cómo lo encaro? Desde la parte holística, como puede ser reflexología, desde la parte... Una cosa que después lo vamos a hablar. Yo veía a mis pacientes, que ahora es una herramienta que se usa muchísimo en las pacientes que hacen cirugías bariátricas. Y me decían, Fer, buenísimo, me hice la bariátrica, ¿me ayudás con la hormonal? Y me derretí. ¿Y ahora qué hago? Entonces, mira cómo tengo la cara derretida. Y yo las veía así, tienen toda la misma cara. Porque está bien, es una facie de una persona de 40 y pico de años, o de 30, que le falta grasa. Perdió estructura, perdió grasa, sobre todo facial, es donde uno trata de ayudar más. ¿Y en qué me podés ayudar en esto? Entonces, y ahí incorporaste la estética. Y ahí incorporé. Entonces es como la necesidad del paciente va cambiando, como la necesidad de la paciente de 45 años. Yo tengo pacientes de 60 años con relaciones, 70 años que tienen relaciones sexuales, sí, chicas, 2 veces por semana. Y vos decís, 70 años, 2 veces por semana, la tengo que ayudar. Porque tiene el cuerpo, tiene la energía, pero le falta el sustrato pobre que no le acompaña su zona genital. Entonces, para ella es algo normal y no es normal sangrar cuando tenés relaciones. Entonces es como un círculo vicioso, deja de tener relaciones porque sangra. Entonces pudo superar lo más importante, que es el tabú de tener relaciones después de los 60. Y se va a limitar porque tiene una lesión cutánea. Entonces vos decís, ¿y qué le importa al ginecólogo la lesión cutánea de la paciente? Todo. Porque esa paciente después se te deprime, entra en mayor estrés oxidativo, las hormonas le van para cualquier otro lado y terminás en un lugar donde no querés estar. Entonces, medio que va eso. Como te pueden llegar a vos también con cosas faciales que van capaz por algo. Sí. Y yo atiendo hombres también. ¿Atiendes hombres también? Sí. Y en la andropausia también los atiendo y los acompaño y los ayudo, obvio, sí. Sí. No solamente la alopecia. A veces el hombre consulta por alopecia, pero porque te quiere conocer. A ver qué onda. Quiere ver qué le vas a recomendar y esas cosas. Pero vos fuiste mi paciente también, yo los impulso a que vayan un poquito más, a ver qué podés hacer para verte mejor, qué tenés ganas de hacer para verte mejor. Los hombres, viste, hoy en día consumen exactamente lo mismo que consumen las mujeres. ¿Sí? En estética y en a todo. veces hay un poquito de pudor, de tabú, pero yo les hablo exactamente que le hablo igual a las mujeres. Se pueden hacer todo, desde los labios hasta las pestañas, las arrugas ni hablar. Y no quedo con la cara así como ciertos personajes de Disney. Al hombre le molesta exactamente lo mismo, el surco nasogeniano, la marioneta, todo lo mismo. Así se puede trabajar en un hombre. Sí. Si bien en tu caso quizás tus pacientes sean más comúnmente mujeres. Hombres,
míos vienen Yo por lo que es tengo capilar, muchos el resto es todo pacientes mujer. hombres. Sí, Mirá. incluso debe haber varios conectados hoy que les voy a decir que me dejen a ver de qué temas quieren que hablemos. Denle like a la doctora, toque la campanita, Mis suscríbanse al pacientes- canal, chicos. De Mis una. pacientes hombres, sí, que me dejen en comentarios de qué Lo que temas pasa es que quieren nosotros hablemos. los hombres ir al médico nunca. Era como, lo que en su momento era la conscripción. A los 18 años por lo menos tenías un chequeo médico, bueno o malo, lo que sea, pero tenías uno. La mujer tiene mucho más incorporado el ir al médico. Che, vengo por mi chequeo anual. Sí. O sea, Es más, voy a dar un ejemplo que un paciente siempre tuyo, vamos a siempre vamos a hablar de algún tema, así como para finalizar, que hayamos tenido muchas consultas en las redes o que nos hayan preguntado los pacientes que lo vieron en la tele o donde sea. medio Y viral, hay lo un, que será en claro, Instagram. porque hay un caso de un influencer que falleció, Epa. que me anoté el nombre porque no me sale, Adair Méndez, que Mirá. hombre, modelo, que se hacen un montón de cosas en la cara y que se hizo un tratamiento que yo lo hice hace varios años, que no lo hago más porque me parece muy invasivo. O Bueno, sea, yo te piso acá. Entonces, hacer cosas en la cara es un riesgo. No es No. que me hago algo y lo puede hacer cualquiera ahí, y a ver, sale. como dijimos al principio, ambos somos docentes. Yo cuando a mí me viene un médico, un profesional que se está formando en medicina estética y me pregunta, doctora, ¿qué tengo que hacer para formarme en esta técnica? Me preguntaron por el Foxy Eyes, Sí. que es un tratamiento que se puede realizar entre tantas cosas con hilos tensores, que son Ajá. unos hilos sólidos que uno pone debajo de la piel Y te tracciona. para levantar la ceja, levantar la cola de las cejas y cambiarle, hacer una mirada felina o mirada de zorro, etcétera. Es muy invasivo. Yo los pacientes que me conocen, yo soy bastante tranquila y conservadora. Sí hago cosas No, porque tenés mínimamente experiencia. invasivas, no soy cirujana, pero soy médica y hago cosas mínimamente invasivas. Y sé que para una técnica de esas lleva una curva de aprendizaje grandísima. No es que yo voy a hacer un curso de un día y puedo ir a hacer Foxy Eye. Eso es lo que piensan un montón. No, sí les explico. Esto lleva una curva de aprendizaje donde vos tenés que ver muchos casos, después hacer muchos casos y después salir a hacer muchos casos de esto. Y principalmente, si sos médico, más todavía, porque el cirujano ya tiene una mano hecha desde su especialidad de la residencia. Pero el que es médico tiene que... bueno, ¿Y a Dair qué le pasó? no es que no es seguro. A Dair se le infectaron los hilos. Ah, Los hilos entran por una punturita acá a la altura del párpado, ¿qué grosor tiene el hilo, Caro? acá, y el hilo tiene unos... Como tu cadenita, ponele. No, el tema es, primero es el ancho del hilo, que se ancla acá abajo del cuero cabelludo, Ok. y después está el espesor del hilo, que tiene 21 de espesor. O sea, no son todos iguales. No son Che, todos me puse iguales, hilo, che, ¿qué hilo te no. pusiste? Y en la punta tiene como unas espiculitas donde se ata, se ancla a la altura del párpado y se estira para arriba. El tema es que se hizo un procedimiento que se le dice procedimiento sucio, donde no hubo conservación de la esterilidad. Una asepsia. Entonces, exacto. Entonces, obviamente, se infectó. Entró bicho. Exacto. Y lo que leí fue que, bueno, que el paciente, que justo estábamos hablando de los pacientes hombres, que es un modelo que hizo pública la historia donde él mostraba cómo fue el proceso de infección. Que lo intentó resolver, pero se hizo sistémico. Sistémico significa que pasa a la sangre, al torrente sanguíneo, y las bacterias se depositan en muchos lugares, predominantemente en el corazón o en el sistema nervioso central, y ahí es difícil que Como una haya falla vuelta sistémica, atrás. Exacto. como ahí es punto de difícil. partida de su ceja. Pero no es que es un procedimiento inseguro. En manos de una persona inexperta puede ser un procedimiento muy peligroso. Y cualquier cosa, andás en bicicleta con los ojos vendados y es inseguro. Ahora, andar en bicicleta no es inseguro. El tema es que tenés los ojos vendados. O sea, acá es quién te lo hizo, cómo te lo hizo, qué técnica tenía. Sí. O sea, eso es muy importante también saberlo. Sí, sí. Así que bueno, la idea también es hacer un bloque donde ustedes puedan traernos algún tema, que lo podemos elegir a través de las redes, si te parece. Sí, O lo que ponen nos acá dejen en en los comentarios, que nos dejen en comentarios, porque hay un montón, teníamos un montón de temas para Sí, elegir. había varios. Eh, Nosotros hacemos selección, pero ustedes pongan abajo si les interesa alguno en especial y lo charlamos, lo preparamos para el próximo programa, desde una, sí, desde ya. Eso seguro, eso se puede llegar a hacer. Y después siempre una cosa que a mí me gustaba hacer, siempre con las pacientes que vienen, hay un programa que se llama Mythbusters, de hablar de los distintos mitos, de sandía y vino tinto, si me hago un botox, si me quedo ciego, o
o si me llega al De cerebro. hecho, hay un montón de preguntas también. Hay un montón de preguntas, o sea, mitos que tienen las pacientes o los pacientes también, para ver, evacuar esas dudas. Que bueno, por suerte está Instagram, pero lo que tenés de Instagram es que tenés mucha desinformación también. Hay información y hay tanta info que uno se pierde en el camino. Y que también vamos a tener bloques de invitados. Yo tengo ya gente esperando para venir. ¿Sí? Porque como les dije al principio, medicina integrativa es integrar herramientas. Entonces, la gente tiene muchas dudas acerca de las herramientas que incorporamos en la medicina integrativa, que son un montón. Y con todos estos caminos que son tenemos, podemos meter un montón. Yo en la especialidad vi desde, ya les dije, desde reflexología hasta fitomedicina. Podemos hablar de fitomedicina, se incorpora muchísimo las flores de Bach, las tinturas madre, todas esas herramientas que por ahí no te sacan de una enfermedad crónica, porque trabajamos de manera conjunta y multidisciplinaria. Siempre. Con los profesionales médicos, somos médicos y bueno, acompañamos a nuestros pacientes, pero sí le damos otras cosas, otros temas. Por ejemplo, el yoga. No sé si vos mandás a tus pacientes a yoga. Nosotras tenemos un programa ¿sí? Donde mandamos a nuestros pacientes que recién inician en su camino de bienestar, que por ahí no hacen actividad física, nada. Entonces tienen que empezar a hacer algo. Para empezar con algo, si yo mando yoga, pilates, pero yoga es distinto. Uno piensa el yoga como algo de elongación y va un poco más allá de la elongación. No, pero el yoga, saben que nosotros incorporamos no solamente el yoga por la actividad física en sí, sino por la parte, claro, por la parte de meditación. ¿Meditás vos, Fer? No. Bueno, vamos a hablar de eso también, porque Debería. Hay una técnica de meditación que yo explico a mis pacientes que es muy fácil, que es mindfulness. El mindfulness lo indicamos como médicos integrativos a los pacientes que empiezan a tener algún tipo de trastorno inconsciente, donde tienen que volver al aquí y el ahora, concentrarse en la respiración. En inhalar y exhalar. La respiración es hacemos muchas cosas de manera inconsciente. El corazón te late de manera inconsciente. Respirás de manera inconsciente. Es inconsciente. Exacto, respirás de manera inconsciente. La única forma de que vos no tengas ni tu mente en el pasado ni tu mente en el futuro es traerte al aquí y a la ahora. Y para eso te hago respirar. Hay una serie en Netflix. Te hago respirar 2 minutos. Hay una serie en Netflix de mindfulness para un asesino. Está buena. Se la recomiendo. Está muy buena. ¿La viste? La vi, sí, la vi. Esa se la recomiendo. Es fuerte. Es fuerte, pero es mindfulness. Es mindfulness. Yo lo había visto mucho en neurología, el mindfulness, pero yo a mis pacientes les abro todo el abanico y que ellas elijan lo que más les sirve. Pero que alguien te muestre ese abanico, porque vos no podés, si vos no sabés lo que es una cebra, bueno, eso. te mando al zoológico a una cebra y no lo vas a encontrar. En parte encontrar. hacemos eso. Nosotras decimos que hagas lo que a vos te resuene. Porque es lo que... O sea, hay gente que le resuena por ahí, no sé, le duele la cabeza o la mancha, volvemos a la mancha, o tienen melasma y les resonó hacer una biodescodificación de esa mancha. Y yo lo acompaño, yo te digo, sí, incluso te recomiendo una persona si querés, pero yo te lo voy a tratar desde lo médico, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer todo lo posible por tratar esa mancha con el tratamiento. O sea, todo lo orgánico. Claro, pero sí en el trasfondo está bueno resolverlo. Y si esa paciente dice, uy, no, pero me agarro un pico de estrés porque los chicos y la comida, volvé al aquí y ahora. Entonces, el yoga, el mindfulness, mirá, incorporar todo eso. Yo, Caro, tenía una visión muy vendehumo de todo eso. Re vendehumo. Yo fumaba 2 atados de pucho por día, Camel Box, fijo, 2 atados por día. Y un día... una anécdota personal, esto es bien personal. Estaba en el hospital y fumaba, y me encontré con un amigo, que era el hijo era anestesista, y me dice, Fer, ¿qué haces acá afuera? Y no sé qué, estoy tratando de dejar de fumar, están todos ahora ya no se fuma más dentro de los hospitales, están todos fumando dentro del hospital, dentro de la sala de médicos. Me dice, no, yo quiero dejar de fumar. Me dice, bueno, mi papá hace acupuntura. Ok, le digo, genial. Cuando quieras, lo voy a ir a ver, vos me decís. Y dice, no, vamos hoy, ahora, ya. Digo, no, ¿cómo ahora ya? Sí, ahora, ya. 12 del mediodía, apagué mi Camel, me subí al auto con él y lo fui a ver al papá. Yo nunca había hecho acupuntura, no tenía ni idea de lo que era acupuntura, no creía en la acupuntura y me parecía que iba a perder 2 horas de mi vida, pero nada, la otra persona quería que yo lo acompañe, vamos.
Lo único que me dice, no te va a cobrar nada, vos lo único que tenés que hacer es comprar tus agujas. Ahí me enteré que cada una usa sus agujas. Llegué, me encuentro con el profesional, que después para mí era un chino que me pinchaba, después era para, allá van a saber por qué. Me pone todas las agujas, me deja 45 minutos así, yo con miedo que se me caigan, digo, se me van a caer, me van a matar. ¿A dónde te las puse? ¿En las manos? Manos, cabeza, cuerpo, todo, me pinchó todo. 45 minutos todo pinchado. Yo le tenía más miedo, no que me pinche porque no tenía miedo, pero que se me caiga y venga que me rete, porque te moviste. Entonces me quedé quieto así, todo quietito, 45 minutos. Me sacó las agujas, lunes que viene nos vemos. Digo, listo, ahora salgo, me prendo un pucho de una. Nada. No tuviste ganas. Ni ganas. 2 atados fumaba. Digo, no puede ser. Hacía 4 guardias por semana. ¿Y buscaste ambulancia, algo de información salita, científica? Estrés. Trabajaba con el grupo GEOF, bomberos, o sea, loco, total. Más loco que ahora, mucho más loco que ahora. 1 semana sin fumar. Lo voy a ver de vuelta a este profesional, porque no era un médico, era... No. La acupuntura en realidad es una terapia milenaria que la puede hacer un profesional capacitado para tal fin. Puede ser fisioterapeuta, sí. 1 semana más sin fumar. Yo dije, listo. Y después, obviamente, la mente te juega en contra. Y al otro lunes siempre tenía algo para hacer. Y voy y terminé volviendo a fumar. Pero estuve 15 días sin fumar por acupuntura. Propio fue, ¿eh? Y no fue que, bueno, te vamos a llevar 1 semana antes, pensalo. Eso que bueno, estás como que vos mismo te estás... Nada, vos mismo nada. 15 días sin fumar. Ahí dije, ¿sabes qué? Todo esto tiene... ¡Wow! Y después les voy a contar en otro programa. Y ese fue tu camino al bienestar. Ese fue mi camino al bienestar. Ese fue tu camino fue una al piña bienestar. que dije, mirá qué cuadrado que sos y cuántas cosas vos pensás son iguales a la acupuntura en tu cabeza, que hay que romper. Claro, lo que dijimos al principio, no es blanco o negro. Hay un gris en el medio, hay que darse la oportunidad de... Terapia coadyuvante. Exacto. Hay gente que le llama terapia alternativa. Esto es una terapia integrativa. Hay que incorporarla bajo el conocimiento de personas capacitadas, sabiendo que hay cosas, obviamente hay cosas que son fruta, y yo te voy a decir que sí. Ustedes consúltennos y les vamos a decir que sí, que no. Hay fruta, obvio. Pero sí hay cosas que te ayudan, hay herramientas que te ayudan. Yo también tengo mis propias anécdotas, pero no llegamos hoy. Vamos a hacer las anécdotas ¿sí? en otro capítulo. Estamos bien en tiempo, mirá. Sí, vamos a ir redondeando. ¿Ya vamos redondeando? Sí, porque si nos dejan, nos quedamos hablando. Entonces, ¿de qué va este programa? Un camino al bienestar. Un camino al bienestar. Vos dijiste el ejemplo de tu camino al bienestar. Ese es el objetivo, el propósito que nos trae hoy. Pasa que a veces uno tiene, como dije antes, es tratar de ver. Y es muy difícil ver, es muy difícil escuchar, es muy difícil escucharse. Y nada, acá estamos. Creo que va a ser esto. Vamos a tener cosas más técnicas, no se preocupen, no va a ser siempre una charla entre nosotros. Esto es para que ustedes vean. Para que nos conozcan. ¿Qué es? ¿Qué es Camino al Bienestar? Gracias. Gracias a todos. Gracias. Dejen los comentarios, acuérdense, ¿eh? Chau, nos vemos algún lunes, no sé cuándo. Salimos de nuevo. A Estética Online. Sigan la doctora Rico.